Esperamos un par de minutos más Ok. para que la gente se vaya uniendo y empezamos, ¿sí? Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo soy el profesor Osvaldo Frutos y estamos acá con el profe Claudia Gómez y nosotros vamos a encargar de orientarles en esta asignatura que se llama Sistema Ambiental, ¿no? El séptimo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. Antes que nada, con la profesora estuvimos comentando que nos gustaría verles, ¿sí? O sea, si pueden encender sus cámaras, así les conocemos un poco. Ya que, bueno, para hacer un poquitito más humana la presentación, al menos de la clase, ¿no? Porque después en la propia clase se pone un poco difícil mantener las cámaras encendidas por el peso que requiere la conexión, ¿no? Muchas veces se corta y demás. Así que si pueden, por favor, encender sus cámaras, así le conocemos un poco. Ah, mira, a Natalie ya la conocía. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Un gusto conocerle a todos. Bueno, la asignatura, en principio lo que queremos hacer es iniciarlas en este horario, a las 14 horas. Había comentado yo en el grupo de WhatsApp que en principio eh, la- las clases empezarían con las clases de teoría, ¿sí? Pero estuvimos hablando con la profe Claudia Gómez y creo que va a ser al revés. ¿No, verdad, profe? Si puedes comentar. O sea, Sí, sí. Ya que hoy van a comenzar un poquito ya con el profe Osvaldo. Y bueno, entonces el miércoles que viene vamos a comenzar conmigo. Para... Es decir, que vamos a invertir un poquitito el horario que habíamos establecido. O sea, Sí. las clases prácticas van a ser a más o menos las 2 de la tarde, ¿sí? Y después, a continuación, entramos con las clases de teoría, ¿no? En realidad, clases de teoría y práctica así como tal no son tanto, ya que en realidad lo que hacemos es una distribución de los contenidos y en la guía didáctica que van a encontrar en el aula virtual van a ver que muchos de los contenidos están, o sea, parte de los contenidos están distribuidos en semanas que no corresponden realmente, o sea, no está ordenado cronológicamente los contenidos, sino que está ordenado más bien en función a cómo nosotros vemos que se tiene que distribuir en los contenidos. Y parte de lo que es gestión ambiental y todo lo que implica gestión ambiental, la profesora Claudia es la que se va a ir impartiendo esos contenidos, que son 4 contenidos más o menos, profe. Si me puedes confirmar, sí, Sí. son 4 contenidos.
Y conmigo vamos a ver la parte de todo lo que es gestión o bueno, tratamiento de aguas residuales industriales, tratamiento de emisiones gaseosas industriales, residuos sólidos, generación y tratamiento también. Eh, y eso básicamente, ¿no? Que están distribuidos también en cuatro contenidos, básicamente. ¿Qué más? ¿Qué más tendríamos que comentar? No sé si tienen consultas que quieran hacer ya. No sé si alguien ya revisó el plan, la guía didáctica que está en la plataforma. ¿Alguien le echó una miradita? Yo seguro que, no sé si comenzamos a mirar eso juntos, profe Osvaldo, para explicarle justamente lo que dijiste recién. Claro. Que nos vamos, Sí. que la división de contenidos no va a ser así, no tiene un orden cronológico de acuerdo a la unidad, sino que el orden lo hicimos de acuerdo a lo que nos pareció más lógico en el sentido de qué conocimientos tienen que adquirir primero para pasar a la siguiente unidad. Claro, bien, ahí creo que están viendo la ventana compartiendo. A ver. Me avisan si es que están viendo, si es que no ven. Si es que se ve por la mitad, ¿no? Se ve completo. Yo se ve como cortado. Allí. Está mejor. Ahí está mejor. Está bien, sí. No, ahora Okay. mi barra del chat nomás que cortaba un poquitito. Bien. Está bien. Bueno, en cuanto... Bueno, hay algunos errores que nos dimos cuenta ahora recién en la guía didáctica, que vamos a hacer modificaciones, por ejemplo, en cuanto al horario, a la carga horaria total, que tengo entendido que son es más de 40, ¿sí? Inclusive es más de 60. Pues son 5 horas la clase, porque son 3 de teoría y 2 de práctica. Pero como les había dicho ya en el grupo, en realidad vamos a hacer videoconferencias de la parte de teoría. Vamos a hablar de prácticamente una hora y media como mucho. Y creo que en teoría estaría por allí también, ¿no? Un poco menos inclusive. Entonces, comentarle eso, ¿no? Y después, claro, están las actividades en el Classroom, perdón, en el aula virtual, en el Moodle, en donde vamos a ir tirando semanalmente actividades que tienen que desarrollar, ¿no? Dentro de esas 5 horas semanales que incluye la asignatura. Bien, aquí en la guía didáctica lo que van a encontrar son informaciones detalladas, ¿no? Esto voy a hacer ajuste hoy y voy a volver a cargar, así que para que puedan echarle un ojo, pero en lo que respecta a los, bueno, objetivos de la asignatura y las unidades, los componentes de la asignatura está acá, ¿no? Y eso sí que está prácticamente todo. Bien, bueno, como les decía, ¿dónde está? Aquí tenemos cronograma y actividades, ¿no? Bueno, hoy vamos a empezar, vamos a hacer una pequeña introducción y una pequeña presentación, ya voy a hacer yo, de algunos aspectos teóricos. En la siguiente semana ya vamos a hablar, si se fijan, por ejemplo, vamos a hablar ya de la unidad 1, donde hablamos de residuos peligrosos en agua y residuos industriales. Y vamos a empezar a hablar de las aguas residuales y sus características, ¿no? Y en la profe Claudia va a empezar a hablar de la unidad 7, y como les decíamos, no son unidades cronológicamente hablando, o no están distribuidas de forma cronológica. La profe Claudia va a hablar de herramientas de sostenibilidad en las empresas, por ejemplo, ¿no? En la tercera semana yo voy a hablar de la unidad 5, porque básicamente tienen que ir uno tras otro en ese sentido. O sea, tienen que ir, por ejemplo, una vez que hablemos de las características de las aguas residuales, ya vamos a hablar del tratamiento de esos efluentes o de esas aguas residuales industriales.
Bueno, el profe Claudia y seguirá, ¿no?, las siguientes dos o tres semanas con la misma unidad, o el desarrollo de la misma unidad, en donde ya se va a hablar, profe, no sé si puede comentar de los conceptos básicos. Sí, ¿crees? Bueno, sí, la unidad 7 de herramientas de sostenibilidad en las empresas es bastante amplia por el que herramientas de sostenibilidad o de gestión ambiental justamente tenemos muchas herramientas y tienen, bueno, después le voy a hablar más a fondo, ¿verdad?, de la idea de que esta cátedra con el profe lo enfocamos de una forma muy, que sea de un carácter muy profesional. O sea, nosotros lo que queremos que ustedes adquieran son tipo las herramientas y sobre todo aplicar estos conocimientos porque realmente son conocimientos que van a tener que aplicar en el mundo profesional, sea como sea, en el sector en cualquier sector que donde ustedes después cuando egresen vayan a trabajar, van a tener que aplicar estos conocimientos de una u otra forma. Y entonces, nuestra idea es que ustedes tengan esos conocimientos, por lo menos la base, y sepan cómo se aplica para que después puedan desenvolverse sin problema en ese sentido, porque el tema de los temas ambientales actualmente están en todos lados, no pueden no saber ciertas cosas, y ustedes ya están en séptimo semestre, ya son casi profesionales, entonces esa es la idea. Y bueno, entonces todas esas 3 semanas primero les voy a dar algunas bases también conceptuales, pero ya vamos a ir aplicando con los trabajos prácticos. Y por eso es que, es más bien, yo le doy tipo la base teórica y ustedes ya van a ir aplicando así. Y bueno, y después en unidad 8 ya viene ya la implementación del sistema de gestión ambiental y todo va a ir relacionado a los trabajos prácticos, ya sea que va a valer, bueno, después vamos a hablar de la evaluación, ¿verdad, profe Osvaldo? Que va a ser los puntos para taller o para la evaluación en general. No sé si terminamos más, profe, del tema de los contenidos y luego hablamos de la evaluación, ¿verdad? Sí. Bueno. Para organizarnos un poco. Sí. Posteriormente, bueno, lo que, bueno, la profe Claudia, la semana 5 ya va a hablar un poco más allá del sistema de gestión, que dice que, claro, tiene mucha relación con lo que van a ver, con lo que vieron o lo que van a ver en las semanas anteriores. En la semana 6 ya vamos a hablar un poco sobre prevención y control de la contaminación atmosférica. ¿Okay? Entonces, las 5 primeras semanas vamos a hablar de características de agua residual y las diferentes tecnologías que existen como para el tratamiento de las aguas residuales. Bueno, y claro, redundar un poco en lo que comentaba la profe Claudia sobre la importancia de estos conocimientos, ¿no? Ustedes como ingenieros industriales, es cierto, no van a hacer o no van a operar una planta de tratamiento de aguas residuales, pero en principio tienen que conocer cuáles son las tecnologías, cuáles son los principios de funcionamiento, para qué son importantes, qué problemas causan si es que no son implementados este tipo de tecnologías, y manejando principios científicos y técnicos bien estructurados, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Ya con estos las 5 primeras semanas que vamos a ver. Después vamos a hablar ya de, como les decía, la semana 6, 7 y la semana 7 hasta la semana 9 vamos a hablar de sistemas de control de la contaminación atmosférica. ¿Okay? El primer parcial está previsto para la semana 8, no tenemos una fecha definida todavía, porque supongo que ustedes tienen que definir eso y a través del consejo también. Después, si nos fijamos, profe Clau, creo que es el mismo contenido, la unidad 8 es la que se desarrolla hasta la semana 8. Sí. Y ahí ya, La semana sí, 9, ya van a entregar el primer trabajo práctico. Sí. que sería más o menos después de la Primer. primer examen parcial. Bien. Sí. Claro, después comentamos un poco, vamos a comentar cuáles son estos trabajos prácticos.
cuántos puntos cuál es el peso en puntaje que van a tener, etcétera, ¿no? Bien, en la semana 10 vamos a hablar de la unidad 3, que es el tratamiento de los residuos sólidos generados en la industria. Específicamente vamos a hablar de caracterización, de tipo de residuos que se pueden generar, y después vamos a hablar de la gestión de esos residuos, cuáles serían los procesos, los principios que se deben mantener. Y por último hablamos de tratamiento de residuos sólidos, ¿no? Y eso nos va a llevar básicamente 3 semanas. Y en las últimas 2 semanas, las 13 y 14, vamos a hablar de sustancias peligrosas y su manejo, ¿no? Y los efectos que pueden tener en el medio ambiente esas sustancias peligrosas. En ese mismo, bueno, de forma simultánea, van a ver con la profe Claudia la unidad 6 y... 9. Sí, la unidad 6, ¿no? Y la 9 no encuentro. Pero seguro que Se me está perdió acá. en el Excel, Bueno, sí. sí, creo que nos faltó agregar eso. Bueno, pero la unidad 6, profe, ¿se puede comentar algo al respecto? La unidad 6, sí, la unidad 6 se llama Evaluación de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental. Pero bueno, en realidad debería decir Evaluación de Impacto Ambiental, son cosas diferentes. Y eso ya es aplicaciones, una de las herramientas de gestión ambiental que ya, bueno, sí o sí van a chocar con eso en el mundo profesional también. Entonces, vamos a hacer también ahí un poco de práctica y para que tengan los conocimientos de base también. Para que no un ingeniero ambiental a querer decirles otra cosa, ¿verdad? Bueno, entonces, sí, ahí Bueno, vamos a tener también, sí, dentro de la evaluación está lo que es la auditoría ambiental y de eso se va a tratar también uno de los trabajos prácticos, el tema de la auditoría ambiental y ahí está, ¿verdad? Van a hacer una simulación de auditoría ambiental en sus casas. Y bien. a ver, eso es más. Y luego la última unidad que nos está ahí es de producción más limpia, que también les va a servir mucho, ¿verdad? Tener esos conocimientos para algún día donde les toque trabajar. Como ven, Bien. es bastante práctico. Sí. Bueno, no sé si tienen consulta hasta ahora. Bueno, esos eran los contenidos que queríamos mostrarles de forma resumida cómo se va a desarrollar la cátedra en todo el semestre. En cuanto al sistema de evaluación, estamos viendo y estamos analizando la idea de tener los 10 puntos de taller van a estar distribuidos en 2 trabajos relativamente grandes, en donde la profe Claudia les va a estar comentando cuáles son esos trabajos y en qué consistirían y cómo tienen que desarrollar, y la distribución de esos 10 puntos en los 2 trabajos. No sé si van a ser de 5 5 o van a ser... profe, si comentas un poco sobre eso. Lo de la evaluación, ok. Bueno, como a mí me toca, digamos, la parte práctica, como yo soy la auxiliar en general, o sea, oficialmente. Entonces, los 10 puntos que corresponden a lo que es taller, vamos a dividirlo en 2 trabajos prácticos. Son bastante sencillitos, pero son muy prácticos y como les digo, bastante aplicar realmente todos los conocimientos que vamos a estar viendo. Y bueno, el primer trabajo práctico, como les dije hace rato, va a ser realizar un simulacro de una auditoría ambiental en sus casas, ya que no podemos todavía salir a recorrer. Años anteriores, la práctica es ir realmente a las empresas reales o industrias reales y hacer una auditoría ambiental. Bueno, entonces ahora van a hacer una simulación en sus casas. Ahí se van a dar cuenta también de repente algunas falencias que tenemos todas en nuestras casas en cuanto ya sea manejo de residuos, seguridad, inclusive, porque, bueno, ambiente es todo. Siempre hablamos todo el tema de calidad de agua, residuos, etcétera. También incluye la seguridad y la seguridad personal de los habitantes o de los trabajadores de cierta
de cierto edificio, por ejemplo, cierta industria. Entonces, eso vamos a ir viendo todos los tipos de auditoría y todo con las bases, ¿verdad?, teóricas que van a ir aprendiendo. Tiene todo su proceso bien definido, eso está todo, inclusive están las normas ISO, que son de auditoría ambiental, está todo bien especificado en normas internacionales inclusive. Entonces, eso es lo que ustedes van a conocer y aplicar. Y el segundo trabajo práctico que me gustaría que puedan realizarlo es que de cierta forma lo que siempre buscamos con esta asignatura es que ustedes ya vayan haciendo contacto con ciertas empresas, industrias, porque siempre después de este tipo de cátedra ya los chicos van pensando, inclusive ya van haciendo el contacto y de repente ya tienen oportunidades de pasantía y eso posteriormente a este tipo de trabajo práctico. Como les dije antes, era ir a las empresas, hablar con los gerentes y todo para conseguir, ¿verdad?, entrar y hacer el trabajo práctico ahí. Pero ahora le vamos a pedir que sea en forma virtual, o sea, por su seguridad, ¿verdad?, y por la seguridad de todo el mundo, tratar de igual hacer ese contacto con alguna empresa. O sea, la primera fase va a ser, lógicamente, investigar qué empresas tienen algún sistema de gestión ambiental ya en funcionamiento. O sea, investigar qué empresas, por ejemplo, tienen las certificaciones ambientales de la famosa ISO 14000. Entonces, ir buscando, esa va a ser la primera etapa, ¿verdad? Y después lo que le voy a pedir es que, o sea, el producto del trabajo práctico va a ser un video, un material audiovisual que ustedes van a preparar. Ustedes yo sé que son re capaces de hacer todo eso. Y de tratar, por ejemplo, hacer una entrevista virtual, así como siempre hacemos las videoconferencias, con alguien de alguna de esas empresas que ya tengan un sistema de gestión ambiental o un plan de gestión ambiental implementado. Y ustedes lo que van a hacer es preparar la entrevista, o de que le van a preguntar para que ustedes conozcan, y luego en las últimas clases que va a hacer presentar ese video para que el resto de sus compañeros sepan también de qué se está haciendo, ¿verdad?, en el país con respecto a esto, qué empresas están trabajando ya, que ya van implementando este tipo de sistema de gestión ambiental. Y yo creo que ahí van a ver, ya van a hacer los contactos, va a ser muy interesante. El primer trabajo práctico va a ser individual, cada uno en su casa, ¿verdad? Pero para este trabajo de la entrevista, sí vamos a tener que hacerlo en forma grupal. ¿Cuántos me dijiste? Creo que eran 20, casi 30. 30, Entonces, sí, 30. Entonces, grupos de 2 o 3, hasta 3 personas. Entonces, por el tema de poder ver todos los videos y por el tema práctico de la evaluación nomás, también va a tener que ser grupal únicamente, ¿verdad? Entonces, así van a poder dividirse también las tareas y eso. En cuanto a los puntajes, cada uno va a valer 5 puntos. El individual 5 puntos y el grupal también 5 puntos. Y luego, no sé si le comento ya, profe, lo de... Sí, comentaron. Sí, la parte procesual, ¿verdad? Como tenemos 2 parciales y realmente tiene bastante carga de puntaje los parciales, el primer parcial 24, el segundo parcial 36 puntos, con el profe lo que dijimos es de, como vamos a hacer varios trabajitos durante el semestre de evaluación procesual y eso, vamos a asignar ciertos puntajes a dichos trabajos. Va a haber trabajos en clases como también en la plataforma. Entonces, lo que vamos a hacer es que del primer parcial, creo que 5 puntos era, profe, ¿verdad? Quedamos en 5 puntos para el primer parcial. Entonces, 5 puntos del primer parcial va a ser lo asignado a los trabajitos durante el primer periodo, o sea, antes del primer parcial, ¿verdad? Todavía no tenemos demasiado bien definido cuántos trabajitos vamos a tener, ¿verdad?, para evaluación de procesos. Pero bueno, igual vamos a ir evaluando en forma porcentual, ¿verdad? Cada trabajo va a valer 100%. Entonces,
al hacer el primer parcial vamos a tener los puntajes y luego de acuerdo al porcentaje de lo que cumplieron en el primer parcial, o sea, en el primer periodo hasta el primer parcial, vamos a transformarlo al puntaje de los 5 puntos asignados al proceso. Y luego, lo mismo para el segundo parcial, pero esta vez, como el segundo parcial vale 36, entonces el segundo parcial vamos a asignar 10 puntos al proceso. Como es un poco más largo también la cantidad de contenidos y eso. Y seguro que vamos a tener también más trabajitos hacer en la plataforma o trabajitos en clase y cuestionarios. No sé si se entendió. Sí, eso quería consultar, ¿verdad? Si es que entendieron todos, si es que no hay dudas, si les parece adecuado, si no les parece adecuado, eso le queríamos preguntar. Yo, profe. Sí, Sí. escucho Sol, ¿puede ser? Sí, o sea, en el caso que hayan trabajos que se tengan que hacer durante la clase, ¿cómo va a ser? Porque viste que hay gente que trabaja y el horario como que nos queda muy bien. Bien, de mi parte al menos durante la clase no se va a exigir el desarrollo de actividades, ¿no? Porque propiamente o sea, la presencia, la presencialidad de las clases no es obligatoria, por lo tanto no se pueden desarrollar trabajos que valgan puntos en el transcurso de las 5 horas que se tiene en la asignatura, ¿verdad? Qué sé yo, desde la 1 hasta las 6 de la tarde, ¿no? Pero sí se daría 5 o por lo menos una semana de plazo, ¿no? Qué sé yo, Sí, hoy sí. le damos una actividad, entonces el próximo miércoles, en este horario o al terminar el día, se tiene que entregar o haber terminado la actividad para tener el puntaje correspondiente. Sí, así mismo. Nosotros vamos a manejarnos más bien por la plataforma y también está el grupo de WhatsApp. Y el trabajo en clase se puede desarrollar de repente durante clase, pero la entrega va a ser ya en la plataforma. O sea que Sí, ahí lo que va a estar en la plataforma es lo que al final vamos a evaluar. Sí, lo llamamos trabajo en clase porque implicaría el tiempo que ustedes deberían estar en clase, pero no estamos teniendo clases, sino que serían las actividades asincrónicas, ¿no? Que deben de corresponderse más o menos a las 5 horas semanales. ¿Okay? A eso simplemente nos referimos cuando decimos trabajo en clase. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Los exámenes se van a estar definiendo más adelante si vamos a rendir presencial o virtual. Sí, en principio los exámenes van a ser presencial. Tengo entendido que van a ser presencial, pero que se puede ver la posibilidad de hacer virtual en función a la cantidad de estudiantes o cómo vayan surgiendo las cosas en el correr de la semana, ¿no? Pero en principio los exámenes van a ser presenciales, según lo que tengo entendido. Igual hay entre ustedes que estén en comunicación directa con algunos directivos, tendrán información más precisa al respecto. Creo que el último correo que me llegó hablaba algo que era opcional, o sea, creo que dependía. Los parciales ya volvió a cambiar. Los parciales son opcionales. Son opcionales. Sí, Bueno, eso fue lo que... yo creo que en el transcurso de la semana vamos a definir entonces si hacemos presencial o hacemos virtual. ¿Alguna otra consultita que tengan? Bueno, entonces, recapitulando, vamos a tener las clases, bueno, los miércoles a partir de las 14 horas. En principio, la profesora Claudia va a arrancar con las actividades prácticas y yo me acoplo cuando vaya culminando. Si quieren, hacemos una pausa. O sea, hacen una pausa, qué sé yo, de 10 minutos, 20 minutos y después
O sea, escriben al grupo y nos ponemos de acuerdo en un horario y arrancamos en ese horario, ¿no? De las clases de teoría. Bien, eso con respecto a las clases. Con respecto a las evaluaciones, son 10 puntos de taller, que son 2 trabajos prácticos, relativamente grandes, por llamarlo, o diferenciarlo de las demás tareas que van a tener puntaje. Entonces son 2 equivalentes a los puntajes del taller, ¿no? 5 puntos cada uno. Y después, el primer parcial es el equivalente de 24 puntos, pero de esos 24, 5 puntos van a ser de proceso, y esos 5 puntos se van a distribuir en función a la cantidad de trabajo que haya. Si hay 5 trabajos, cada uno de los trabajos van a valer 1 punto. Si hay 4 trabajos, van a valer un poquitito más, etc. ¿Okay? Y para el segundo parcial, que son de un total de 36 puntos, 10 puntos va a ser de proceso, es decir, el examen parcial va a ser realmente de 26, y 10 puntos van a ser de trabajo que se van a ir desarrollando a lo largo del segundo periodo del semestre. Bien, y si no tienen ninguna otra consulta, no sé si, profe, vos querés comentar algo, o empezamos con una pequeña clase de introducción. Lo que yo tengo preparado es una pequeña clase de introducción que le quería mostrar hoy. Si es que preferís continuar vos o continúo yo, como prefieras. Y no, nada más decirles que aprovechen esta cátedra, en serio, creo que es la única con este tipo del tema ambiental y eso de como materia obligatoria, ¿verdad?, de su carrera. Entonces aprovechen, que en serio son conocimientos muy prácticos que van a aplicar sí o sí, eso ya les digo otra vez. Porque, por ejemplo, bueno, este fin de semana nomás tuvimos un gran accidente, que tenemos aquí una super planta industrial allá de Petropar, que faltaba algo de la parte de gestión de riesgos, por ejemplo, y hubo un gran incendio a consecuencia de eso. Entonces, hay que pasar por todos estos conocimientos, así que aprovechen, y los que pueden asistir a las clases sincrónicas o síncronas, que participen, que estén ahí para que sea llevadera también la clase, tanto para los docentes como para ustedes, que no sea, sabemos que todos estamos cansados de estar frente a la computadora, ¿verdad?, todo el día. Entonces tratar de participar, hacerlo un poco más dinámico, los que puedan asistir, ¿verdad? Y nada, eso nomás, que aprovechen el semestre, no tengan tampoco miedo, van a tener muchos conocimientos nuevos, pero bastante, para eso estamos, ¿verdad? Vamos a guiarles, vamos a tratar de que pasemos bien todo este semestre, que nos toca hacerlo virtual. Así que fuerza, y cualquier cosa de las órdenes, estamos ahí en el grupo de WhatsApp también. Bien, muchas gracias, profe. Bueno, lo que yo quería mostrarle hoy es una pequeña introducción sobre contaminación ambiental, ¿sí? Que son básicamente el efecto, hablando un poco del efecto. Su cámara pueden ir apagando si quieren, ¿sí? Para que no se les corte, nada por el estilo, o pueden dejar encendido, tampoco no hay problema. A ver, no sé dónde está mi presentación. Un segundito. Ahí está. Bien, me avisan si es que están viendo. Sí se ve, profe. Ok, ¿se ve completo? ¿O se ve a medias? Ahora se ve completa la presentación. Ok, bueno, como les decía, quería hablar un poco de hacer una introducción sobre algunos problemas ambientales, ¿no? Y vamos a hablar en principio de unos temas candentes, actuales, ¿ok?
vamos a hablar un poquitito, bueno, para empezar vamos a hablar de la atmósfera y cuáles son los componentes, la estructura de la atmósfera para poder entender más adelante los procesos de contaminación, atmosférica, ¿no? Vamos a hablar sobre el efecto de la actividad humana en la atmósfera, los efectos globales como el calentamiento global, el agotamiento de la capa de ozono, la lluvia ácida, que son fenómenos globales que ocurren, ¿no? Y yo creo que en la clase siguiente ya vamos a hablar un poquito de contaminación del aire, efectos locales, emisión, que se puede considerar emisión e emisión, cuál es la diferencia, los principales contaminantes del aire, y después vamos a hablar de contaminación del agua ya en la siguiente clase, para arrancar con lo que es ya hablar de las aguas residuales como tal, ¿no? Bien, la contaminación ambiental, de una forma general, se puede decir, o se puede definir como la introducción de un componente atípico en el ambiente, ¿no? Y que la capacidad de ese medio, o la capacidad de diluirlo, de degradarlo, de ese medio en particular, se ve afectado, ¿no? Por la cantidad que se está emitiendo, vertiendo o emitiendo, ¿no? Bien, eso hace referencia a la contaminación, ¿no? Y si leemos un poco lo que es el concepto, dice que es la presencia en el ambiente de cualquier agente físico, químico o biológico, en lugares, formas y concentraciones tales que puedan ser nocivos para la salud, seguridad o bienestar de la población humana, perjudiciales para la vida animal o vegetal, o impide el uso y goce normal de los materiales, propiedades y lugares de recreación, ¿no? Este concepto es súper generalista, es decir, que habla de la contaminación en general, ya sea contaminación del agua, contaminación del aire, contaminación por agentes biológicos, contaminación por residuos, etc. Como les decía, bien generalista, se puede aplicar a cualquier tipo de situaciones de contaminación, ¿okay? La contaminación ambiental también se puede referir a cualquier descarga de material o energía hacia el suelo, agua y aire que pueda causar detrimento agudo o crónico al balance ecológico del ambiente y disminuir la calidad de vida. Es decir, implica la presencia de materiales o energía que puede alterar o modificar las condiciones naturales de un sistema, ¿no? Bueno, y a eso hace referencia la contaminación ambiental. Y eso es lo que ocurre cuando hay, por ejemplo, un vertido de agua residual en un cuerpo de agua. Lo que ocurre es que ese cuerpo de agua no tiene, o es sobrepasada en su capacidad de autodepuración o de autodilución de ese contaminante, que es el agua residual en el agua, y por lo tanto se ve degradado sus características originales, ¿okay? Bien, por ejemplo, en el caso de aguas residuales estamos hablando de un detrimento agudo que es en el momento en el que es vertido, ¿no? En el largo plazo también puede causar mayores problemas, pero lo normal es que se vea en un corto plazo los efectos de la contaminación del agua. Por ejemplo, a largo plazo, ¿qué tipo de contaminación podría darse a largo plazo? Si tienen idea, algún tipo de contaminación a largo plazo o efecto a largo plazo de una contaminación. Un efecto podría ser que el planeta suba temperatura, por así decirlo, a largo plazo. Exactamente, sí. Exactamente. Sí, las emisiones de gases de efecto invernadero en el largo tiempo, por ejemplo, hace 20 años no teníamos los fenómenos que estamos teniendo ahora como consecuencia del cambio climático, que se da a partir del calentamiento global. ¿Okay? Hace 20 o 30 años, al menos los efectos no eran tan notorios como ahora sí son, ¿no? Y eso puede ser un ejemplo claro de efecto crónico, ¿no? Una causa, sí, un efecto de degradación crónica, ¿no? Que se da como consecuencia al aumento paulatino de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, y eso contribuye al aumento de la temperatura media del planeta, que
con él conlleva a la modificación de los parámetros climáticos que más o menos seguían un ciclo bastante conocido y ahora se ve alterado como consecuencia de esa actividad. Bien, en cuanto a la atmósfera, lo primero que tenemos que conocer es que la Tierra, ¿no?, está rodeada de una capa de gases que rodea la misma, gases y partículas, y esos gases se le llama atmósfera, ¿no? Y es básicamente los gases que rodean la atmósfera están atraídos a la Tierra por la atracción de la gravedad. Esos gases es lo que permiten básicamente que en la Tierra haya vida, ¿no? Una atmósfera con el contenido de nitrógeno molecular en un 78%, oxígeno molecular en un 21%, y otros gases, entre ellos el CO2, que están por cerca del 1%, ¿no? El vapor de agua, el dióxido de carbono y otros elementos gaseosos corresponden, ¿no?, a ese 1%. El dióxido de carbono es uno de los compuestos más importantes dentro de la atmósfera, tanto para permitir que exista la vida y ahora los problemas que está causando, ¿no?, tanto como para los efectos perjudiciales de su alta concentración en la atmósfera. Bueno, la atmósfera se subdivide en 4 capas, que son la troposfera, la estratosfera, la mesósfera y la termósfera. La troposfera es la capa más en contacto con la superficie terrestre, que está hasta los 12, 15 kilómetros más o menos de altitud, ¿sí? Aquí en la troposfera es donde se desarrolla la vida, básicamente, y todos los gases, la mayor parte de los gases están concentrados en esa capa que está a nivel del suelo, ¿no? La estratosfera es la capa subsiguiente y es donde tenemos, por ejemplo, la capa de ozono, ¿okay? La capa de ozono que viene a ser... ¿Conocen, no?, lo que es el ozono? El ozono es una molécula de oxígeno una molécula con 3 átomos de oxígeno, ¿ok? Y es básicamente oxígeno que es modificado por los rayos ultravioleta y que se transforman en un ozono, en un compuesto estable, y se mantiene más o menos en esta zona de la altitud, ¿sí? Más o menos entre los 15 y 25 kilómetros está la mayor parte del ozono estratosférico. En la troposfera también hay ozono, pero en la estratosfera hay una mayor concentración de ozono. Y este ozono es el que nos permite, o al menos absorbe la mayor parte de los rayos ultravioleta que son dañinos y que llegan al planeta, ¿no? Y gracias a eso también la vida es posible en la Tierra. Es decir, si no tuviéramos esa capa de ozono, probablemente habría vida, sino que las condiciones hubiesen sido totalmente diferentes por la gran cantidad de rayos ultravioleta que llegarían a la superficie de la Tierra, ¿no? Bien, y luego se tiene la mesósfera y la termósfera, que bueno, con lo que respecta a medio ambiente no tiene mucha relevancia, ¿no? ¿Esto alguna vez ustedes vieron, escucharon hablar de él? No sé si estoy repitiendo cosas que ya manejan, que es muy sencillo. Como les decía, es una introducción. Bueno, me puede responder, ¿no? Si sí o no, si ya vieron, no vieron. Bueno. Creo que están diciendo que sí, ya vieron. Bueno, nada. Y lo mismo con contaminación atmosférica. ¿Vieron nada en alguna asignatura esto?
Bien, Marco dice no, Alexandra tampoco. En el Bien. colegio le dimos profe. Ok, bueno, comento entonces para los que no, para los que no vieron casi nada todavía, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquitito de los efectos globales principalmente, y luego vamos a hablar de los efectos locales. ¿Okay? En cuanto a los efectos globales o procesos de contaminación a nivel global, tenemos uno de los más importantes, ¿no? Y en los cuales estamos sufriendo hace pocos días sus efectos del calentamiento global, ¿no? Luego tenemos también el agotamiento de la capa de ozono, que se da normalmente en los polos, y la lluvia ácida también, que es un fenómeno global, pero no tan presente en estas regiones. Bien, en cuanto al calentamiento global, algo que tenemos que decir primero es que, como les comentaba un poquito antes, el CO2 es lo que permite que la atmósfera o que el planeta se mantenga a una temperatura habitable, ¿no? El CO2 de la atmósfera. Si no tuviéramos ese CO2 de la atmósfera en las concentraciones en las que existe actualmente, la Tierra podría llegar a alcanzar temperaturas de menos 18 grados por las noches, ¿sí? ¿Por qué? Y eso se debe al efecto invernadero que es generado o que genera el CO2. El CO2 y otros gases como el metano y los clorofluorocarbonos que se encuentran en la atmósfera. Bien, ¿qué es lo que hace el CO2? Es capaz de retener el calor que emite la Tierra. No sé si tengo aquí una gráfica de efecto invernadero. No, bueno. Por aquí tenemos el Sol emite energía, ¿no? Rayos o energía electromagnética a través de la luz visible, infrarroja, ultravioleta, entre otros, ¿no? Que llegan a la Tierra, ¿no? Una vez que llegan a la superficie de la Tierra se calienta y emite radiación infrarroja. Esa radiación infrarroja es absorbida por el CO2 y estos compuestos que son capaces de absorber, ¿no? Y esos gases normalmente son llamados gases de efecto invernadero, ¿okay? O gases de invernadero, que tienen la capacidad de absorber energía de infrarroja, ¿no? Infrarroja de ese tipo de longitud de onda. Si no existiese esos gases de efecto invernadero entre el CO2, el clorofluorocarbono, el metano, esa energía que irradia el planeta, esa energía que irradia en forma de calor, en forma de radiación infrarroja, se escaparía al espacio, ¿no? Y por lo tanto se enfriaría muy rápidamente el planeta en el transcurso de la noche. En el transcurso del día la temperatura podría llegar a ser adecuada, sin embargo por las noches llegaría a los menos 18 grados aproximadamente, como consecuencia de esto, ¿no? De la pérdida de calor que se daría muy fácilmente. Bien, y el CO2 lo que hace es mantener que la temperatura promedio de la Tierra sea alrededor de 15 grados Celsius. No solo el CO2, todos los gases de efecto invernadero. ¿Okay? Bien, se denomina efecto invernadero a la absorción por parte de la atmósfera de emisiones infrarrojas, impidiendo que escapen al espacio exterior, aumentando la temperatura media del planeta. Ese efecto invernadero evita que el calor del Sol deje la atmósfera, es decir, se mantiene una capa cálida a través sobre la superficie de la Tierra, y evita que se escape al espacio, ¿no? Esto calienta la superficie de la Tierra, con lo cual se produce el efecto invernadero. El mismo efecto, seguro que ya habrán escuchado hablar, ¿no? De las ventanas cerradas de un auto en el Sol. ¿Okay? Si dejamos las ventanas cerradas en el Sol, el CO2, si dejamos un auto en el Sol con las ventanas cerradas, el vidrio de las ventanas y el parabrisas funcionaría más o menos como esos gases de efecto invernadero que impediría que el calor se escape. ¿Okay? Bueno, existe una cierta cantidad de efecto invernadero en la atmósfera necesaria para calentar la Tierra,
y actividades como la quema de combustible fósil, crea una capa gaseosa demasiado densa que permite escapar, que permite que escape el calor. Bien, acá cuando hablamos de demasiado densa estamos hablando de concentraciones, ¿sí? Es decir, cuando aumentan las concentraciones de esos gases de efecto invernadero, se tiene mayor capacidad de retención de calor, ¿okay? Con lo largo de los años, nosotros manteníamos un balance de concentración de gases de efecto invernadero que más o menos se mantenía estable, ¿no? Y eso hacía que la temperatura media del planeta se mantenga también estable. Sin embargo, después de la revolución industrial y el descubrimiento de los combustibles fósiles, junto con el carbón, el petróleo, y los procesados del petróleo, gran parte del carbono que tenía la Tierra se empezó a quemar, ¿sí? Se empezó a quemar y fue a parar a la atmósfera. Y ese balance de concentración de gases de efecto invernadero se empezó a ver deteriorado, ¿no? Mejor dicho, empezó a desbalancearse, aumentando la concentración de esos gases de efecto invernadero, y como consecuencia de eso, un aumento de la temperatura la temperatura media del planeta, porque esos gases son capaces de retener el calor que emite la Tierra, ¿no? Bien, y esa es la consecuencia, ¿no? O mejor dicho, la fuente principal del calentamiento global del planeta. Bien, aquí tenemos algunos gases de efecto invernadero que son los responsables de ese calentamiento global. Tenemos el CO2, que se produce básicamente por la quema de combustibles fósiles. Tiene alrededor de 24 miles de millones de toneladas que se emite anualmente. Bueno, este informe es del 2010, ¿sí? Tengo que actualizar esto, ¿sí? Este informe tengo entendido que es si no me equivoco, es del 2010. Voy a revisar esto y los voy a actualizar en caso de que haya variado. Pero los tres principales gases de efecto invernadero más importantes son el CO2 o dióxido de carbono, el metano o CH4, el óxido nitroso o N2O. ¿Okay? Bien, ¿cómo se producen esto? Esto se produce principalmente por la combustión de combustibles fósiles, ¿no? O sea, de combustibles derivados del petróleo. Y junto con ellos también el metano que se obtiene como gas natural. Acá nosotros no usamos gas natural, pero en el mundo existe un grande reservorio de gas natural, que es básicamente este gas, metano, que se utiliza como combustible, y el carbón mineral, ¿no? Esos son básicamente los combustibles fósiles así en general. El metano se produce en grandes cantidades en los campos de arroz, también por el ganado. Por eso es que hay mucha controversia cuando se habla de la cría de ganado y el efecto invernadero que tiene la cría de ganado, ¿no? Según entiendo, con los años se ha disminuido bastante las emisiones de gases de efecto invernadero en la cría de ganado por la mejora en la alimentación de esos animales. Sin embargo, los campos de arroz son uno de los mayores productores de metano. También se produce metano en los rellenos sanitarios. Los rellenos sanitarios, los vertederos, se genera una gran cantidad de metano porque este es el producto del proceso de descomposición anaerobia de los residuos sólidos orgánicos que llegan a los vertederos. Por eso es muy importante que en los vertederos o los rellenos sanitarios no llegue materia orgánica para evitar que se produzca una gran cantidad de estos gases. El N2O se produce en gran medida también en los campos de arroz por el proceso de fertilización, y generalmente se produce en mayor medida en la agricultura. También se produce en las plantas de tratamiento de aguas residuales y también en los vertederos, pero en mayor medida en la agricultura. Y después están los clorofluorocarbonos, que hasta hace poco se utilizaban mucho como refrigerantes, ¿no? Ahora mismo están prohibidos prácticamente en todo el mundo el uso de esos compuestos como gases refrigerantes. Sin embargo, también se siguen usando como espuma o en aerosoles. Bien, estos son los principales gases de efecto invernadero, en sus orígenes o sus fuentes, como les decía.
tienen alguna consulta o comentario que quieren hacer, no dudan en interrumpir, en comentar o si quieren agregar algo, no hay ningún problema. Bien. Ok, bueno, esta es una gráfica de lo que venía comentando, ¿no? El efecto invernadero, cómo se produce, es el calentamiento natural de la Tierra. Los gases de efecto invernadero lo que hacen es absorber la energía irradiada por el planeta, como pueden ver, o sea, energía del Sol que llega y luego es irradiada, parte se escapa a la estratosfera, parte es absorbida en la troposfera por los gases de la atmósfera. ¿Okay? Y eso es lo que hace que se mantenga la temperatura, ¿no? de los gases, perdón, la temperatura media del planeta. Por otro lado, bueno, eso es un concepto de efecto invernadero. Por otro lado, el concepto de calentamiento global, que vendría a ser ya el incremento de la temperatura en el largo plazo, ¿no? Y modificando los promedios de temperatura media del planeta. Y por eso se le llama ya calentamiento global, ¿no? Cuando esa variabilidad que se tenía se ve modificado o se ve alterado, ¿no? Ese balance que se tenía, o fluctuaciones naturales que se tenía de la temperatura se ve afectado como consecuencia de el aumento de la concentración de esos gases de efecto invernadero que son capaces de retener la energía que emite la Tierra. Bien. Bueno, aquí se tienen básicamente datos bastante interesantes sobre concentración de estos gases, que son los más importantes. Si se fijan, hace 100 años la concentración estaba en 290.000 partes por billón, ¿sí? La concentración en partes por billón. Después de 100 años está, bueno, ahora mismo, este 2010, como le había dicho, 350.000 sería la concentración. Creo que esto ya está por los 400.000, si no me equivoco. Como le digo, voy a corroborar esto un poco después y le voy a tirar los datos en el grupo de WhatsApp para que vayan actualizando. Los mismos con el metano, ¿no? 900 era la concentración, 900 partes por billón hace 100 años, ahora están cerca de los 1.700 partes por billón. Y el óxido de nitrógeno también aumentó, ¿no? En concentración. Aquí está, sí, este sí es un dato actualizado. Si se fijan, como les decía yo, este era el 2010. Si se fijan, para el 2016, ya teníamos cerca de los 400.000 partes. Bueno, sería 400.000 partes por billón, pero queda 403 partes por millón, ¿no? Que es básicamente lo mismo. ¿Okay? Claro, esta parte por billón está en... Sí, yo creo que se entiende, ¿no? O sea que para el 2016 ya estábamos básicamente a lo que se tenía la proyección para el 2030. Por eso tenemos los efectos que estamos viendo ahora mismo. Bien. Bueno, según un estudio, el último decenio ha sido el más cálido del siglo, es decir, estos últimos, del 2010 al 2020, ha sido el decenio más cálido hasta ahora. ¿Okay? La temperatura atmosférica ascendió en 0,4 grados Celsius durante los últimos 25 años. Y de hecho, que los últimos 4 o 5 años fueron los más cálidos de toda la historia del planeta. En el 2016 creo que se dio el episodio de mayor temperatura registrado en el planeta. Y se supone que se tiene registros, esto es un dato interesante, ¿no? Temperatura, ustedes, o sea, un termómetro, ¿cuándo piensan que se descubrió? ¿En qué año más o menos se descubrió el termómetro? Como para medir temperatura. ¿1700? 1700. Bien.
Bien, y estas proyecciones, ¿cómo creen que se hicieron entonces, qué sé yo, el año 1000, 1200, 1400, 1600? Con esta, o sea, enorme variabilidad, ¿no? Aquí se tiene mucho menos variabilidad porque se tenía instrumentos de medición, pero acá no se tenían instrumentos de medición. Esos datos o esas estimaciones de variación de la temperatura de años en donde obviamente no existían instrumentos de medición, se utilizaban básicamente los episodios las glaciaciones principalmente, y para determinar, por ejemplo, las concentraciones de CO2 se utilizaban el CO2 que se encontraban en el hielo de las glaciaciones, y por la profundidad en los glaciares se podía obviamente identificar que a una profundidad determinada estamos sacando datos de hace 1000 y tantos años, y de ese trozo de hielo lo que se hace es sacar la concentración de CO2 que había en el hielo y por lo tanto había en el agua, porque si está en el hielo quiere decir que estuvo en el agua. O sea, se funde ese hielo y del agua se mide el CO2 que había en esa época para poder estimar cuál era la concentración que había en la atmósfera. Y así se hace, por ejemplo, se hicieron estos escenarios de variabilidad de la concentración de CO2 que se mantuvo por muchísimo tiempo cerca de los 290 ppm o partes por millón, si se fijan. Sin embargo, a partir del 1940, más o menos 1930, esa variabilidad empezó o este balance que teníamos acá, se empezó a ver alterado, ¿no? Y la concentración de CO2 empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y con él, la temperatura. Lo que está en azul es la temperatura, lo que está en rojo es las concentraciones de CO2. ¿Okay? Y por eso es que ahora mismo, para el año 2000, creo que es del 2015 más o menos, se tiene cerca de los 400 ya ppm de CO2 y la variabilidad de la temperatura que fue aumentando desde los 13,7 en promedio a 14,3. Bien, ¿cuáles son los principales productores de gases de efecto invernadero? Bueno, nosotros somos los que menos aportamos en cuanto a gases de efecto invernadero. Sí, Paraguay el aporte que hace Paraguay es insignificante porque no está industrialmente desarrollado y tampoco tenemos un parque automotriz demasiado grande. Sin embargo, lo que aporta es importante y Paraguay es signatario del Acuerdo de París, en donde los países se pusieron de acuerdo en reducir sus gases de efecto invernadero. Por lo tanto, el país tiene que promover políticas de Estado que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero si nos vamos entre los principales emisores de gases de efecto invernadero, tenemos a China, que es el principal, hasta hace poco era Estados Unidos. China le superó ya en doble de su capacidad, ¿no? Por el crecimiento exponencial que está teniendo China en las últimas décadas. Le sigue Estados Unidos, la segunda potencia mundial. La Unión Europea le sigue, en su conjunto toda la Unión Europea. Después está India y después ya le sigue Brasil. Después está Rusia, los demás países con contribuciones más pequeñas, pero los principales países son China, Estados Unidos, la Unión Europea e India. Grandes son las preocupaciones con los dos países emergentes, ¿no? que se estaban desarrollando en una velocidad bastante interesante, ¿no? Tanto India como Brasil. ¿Por qué? Porque el nivel de vida, tanto de los indios como de los brasileños, está aumentando y o sea, la calidad de vida y el poder adquisitivo de esa población está aumentando, y a medida que aumenta el poder adquisitivo, mayor es el consumo de combustibles fósiles de un país. Y porque lo que consume un ciudadano estadounidense es muchísimo mayor de lo que consume un ciudadano paraguayo, por ejemplo, ¿no?
por todo lo que implica, ¿no? Porque al final las emisiones de gases de efecto invernadero se dividen por la población directamente. Entonces, qué sé yo, el consumo de un ciudadano estadounidense es mucho mayor que el consumo de un, de un indio o de un brasileño, ¿no? Y también por la población, que tienen una gran población. Por lo tanto, el aumento en la calidad de vida de esos países implica aumento en las capacidades de adquisición, aumento en la capacidad de consumo, aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero. Bien, y ahí entra una discusión bastante interesante porque ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Se tiene que decirle a los grandes que reduzcan su consumo o empezar a ponerle trabas a los países chicos que van creciendo y que tienen que disminuir también su consumo? Lo ideal es que todos, ¿no? Que tengamos más o menos la misma proporción de consumo y emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, eso no se da por una desigualdad. Por lo tanto, muchas veces los esfuerzos que se hacen en diversos países se ven de forma negativa justamente por eso, ¿no? Porque hay países como Estados Unidos, que hasta hace poco ni siquiera era signatario del Acuerdo de París, ¿no? Con Donald Trump, que se salieron y que ahora, bueno, con el presidente nuevo volvieron a firmar el acuerdo. Bien, bueno, algunas consecuencias interesantes del cambio climático o el calentamiento global. Bueno, el calentamiento global es lo que conlleva el cambio climático. El cambio climático hace referencia a cambios de los valores promedios que se tienen en cuanto a precipitaciones, en cuanto a nevada, en cuanto a sequía, en cuanto a tormentas de gran magnitud, en cuanto a generación de huracanes, generación de ciclones, etc. Bien, a eso hace referencia el cambio climático. Cuando hay variaciones de los promedios que dentro de la variabilidad climática normal, que se escapan de esa variabilidad climática normal, ¿no? Entonces, como consecuencia de ese aumento de la temperatura, por ejemplo, de 1 grado Celsius, vamos a tener como consecuencia mayor tiempo o mayor episodio de sequía en zonas en donde antes no había mucha sequía, ahora va a haber sequías más prolongadas. Y por otro lado, en zonas en donde no habían inundaciones, ahora va a haber inundaciones. Y eso pudimos ver hasta hace poco, antes de ayer o ayer precisamente, en la zona de cordillera, donde nunca antes se había dado episodios de esa magnitud. Ahora se está viendo. Y eso se debe básicamente a que un aumento de la temperatura implica que mayor evaporación del agua se va a dar. Cuanto más alta es la temperatura media del planeta, mayor la probabilidad de que haya, bueno, el porcentaje de humedad de la atmósfera aumenta, ¿sí? Por una cuestión de humedad relativa. ¿Se acuerdan ustedes eso creo que en física se da eso, ¿no? Humedad relativa, cuanto más alta la temperatura, más posibilidades de almacenar humedad. ¿Okay? Lo mismo pasa con la atmósfera. Un aumento de la temperatura, mayor capacidad de almacenar humedad, y como hay mayor humedad o vapor de agua en la atmósfera, en algún momento eso tiene que caer, y al caer, cae en gran cantidad, ¿sí? Y en zonas donde había lluvia o tormentas tropicales, ahora esas tormentas tropicales van a ser mucho más intensas. ¿Okay? Bien, también, claro, como aumento de la temperatura, va a haber cambios en las zonas marítimas, costeras, la insular, la fluvial. Van a haber muchos cambios. Ustedes también escucharon hablar ya, supongo que del derretimiento, ¿no? Como aumento de la temperatura, disminuye cada vez más los casquetes polares, ¿no? Y también en los polos, ¿no? Y eso lo que hace es que, bueno, el hielo al derretirse pasa a los mares, y de los mares empieza a aumentar el nivel del mar, ¿no? Y muchas veces se está viendo, por ejemplo, en Venecia, donde
los episodios de inundación de Venecia o de aumento del nivel del mar en Venecia está afectando terriblemente, ¿no? Porque se están dando niveles de aumento del mar por encima de lo que se tenía registrado anteriormente. De hecho, también se estima que como consecuencia de eso, del derretimiento de los casquetes polares y el aumento de la temperatura, habrá en un futuro no muy lejano la desaparición de algunas islas como consecuencia de eso, ¿no? El aumento del nivel del mar. Bien, en cuanto al agotamiento de la capa de ozono, que es otro de los problemas globales que tenemos a nivel planetario, como ya les decía, el ozono es una capa protectora que tenemos en la estratosfera, ¿sí? Que es, en realidad se le llama capa porque es una concentración de estos gases en esta zona, ¿sí? El ozono se concentra en esta zona justamente porque aquí es donde ocurre la mayor parte de las reacciones de fotólisis del oxígeno molecular, oxígeno 2, que se rompe a oxígeno atómico excitado y se combina con otra molécula de oxígeno 2 para formar el ozono, ¿sí? Eso es lo que ocurre básicamente. Y por eso es que tenemos una gran concentración del ozono en esta zona, a lo que se le llama capa de ozono, ¿no? Bien, y esta capa de ozono lo que tiene, el beneficio de esta capa de ozono es que es capaz de absorber o retener las radiaciones ultravioletas, ¿no? Es capaz de absorber y de reflejar las radiaciones ultravioletas, evitando así que esta llegue a la Tierra, ¿no? Y como ya sabrán, las radiaciones ultravioletas son bastante dañinas para los organismos vivos. De hecho, que existen procesos de desinfección por ejemplo, de materiales quirúrgicos. Nosotros queremos desinfectar un material quirúrgico, se mete autoclave y después se puede pasar por una cámara de ultravioleta, ¿sí? ¿Para qué? Porque esa cámara ultravioleta lo que va a hacer es matar todos los organismos vivos que estén impregnados por ese material quirúrgico. O bien los procesos de potabilización de agua. De normal, en Paraguay se utiliza, por ejemplo, cloro para la potabilización de agua, ¿no? De eso creo que todos estamos al tanto. Sin embargo, en algunas zonas del mundo se puede utilizar radiación ultravioleta para la potabilización, porque esa radiación ultravioleta lo que hace es matar todos los patógenos o organismos vivos que estén presentes en el agua. Bien, ¿cómo se genera la ruptura o la disminución de la concentración de los gases, o sea, del ozono en la estratosfera? Y se debe básicamente a este compuesto que es emitido a la atmósfera, ¿no? Y que se tenía hasta hace poco tiempo, se utilizaba para refrigeración industrial, para el aire acondicionado, aerosoles, la elaboración de espumas, que son los clorofluorocarbonos, ¿sí? Estos clorofluorocarbonos en la atmósfera, ya llegando a la estratosfera, porque ascienden, porque son muy inertes, no se destruyen aquí en la troposfera, es decir, en la superficie, no se destruyen fácilmente, es emitido y no se destruye, no se transforma, ¿sí? Entonces se eleva porque son muy ligeros y van a la estratosfera y allí reaccionan con rayos ultravioletas en donde lo que hacen es romperse, ¿sí? Romper las moléculas de cloro que están unidas con el carbono para liberar estas moléculas de cloro. Esas moléculas de cloro luego se unen al ozono y lo que hacen es romper los enlaces de oxígeno-oxígeno para formar dióxido de cloro y moléculas de oxígeno. Y de esa forma se va reduciendo la concentración de ozono. ¿Ok? Este monóxido de cloro luego también reacciona para liberar de vuelta el cloro y volver a atacar otras moléculas de
ozono y así se va reduciendo. O sea, una molécula de clorofluorocarbono puede destruir una gran cantidad de moléculas de ozono. ¿Okay? Bueno, el debilitamiento de la capa de ozono sobre el planeta y la existencia estacional de un agujero tiene causas establecidas. Las emisiones de gases que se utilizan para acondicionadores de aire, heladera, etcétera, son denominados clorofluorocarbonos o gases halógenos. Bien, eso en cuanto al proceso de ruptura de la capa de ozono, ¿no? La principal causa son los clorofluorocarbonos. Si explicamos el proceso de cómo se destruyen, cómo destruyen el ozono. Y ahora lo que vamos a hablar un poquito es de la lluvia ácida, y aquí vamos a terminar, ¿sí? Y vamos a continuar en la próxima clase. Bien, la lluvia ácida es un evento físico-químico de deterioro ambiental que empieza en la atmósfera. ¿Sí? Es un proceso relativamente complejo. ¿Okay? ¿Cómo ocurre? El problema empieza con la combustión de, primero que nada, sustancias que contengan azufre. ¿Sí? Y allí estamos hablando de todo tipo de combustibles fósiles, tienen azufre, madera tiene azufre, carbón mineral y vegetal tiene azufre. Y esos combustibles, al quemarse, liberan, o sea, reaccionan, ¿no? El proceso de combustión es un proceso de oxidación, ¿okay? Con oxígeno. Y ese oxígeno reacciona con la materia orgánica para liberar CO2 y otros compuestos. Y entre esos otros compuestos tenemos el dióxido de azufre que se genera como consecuencia de la combustión de compuestos de azufre o sustancias que contienen azufre dentro de su composición. El óxido de nitrógeno, este que vemos acá, en el proceso de combustión se produce de la reacción del nitrógeno molecular de la atmósfera, ¿sí? El nitrógeno molecular de la atmósfera con el oxígeno que se utiliza como comburente, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la atmósfera que un 78% es nitrógeno molecular? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros quemamos algo, sí estamos usando aire y estamos usando un 78% de nitrógeno. Y ese nitrógeno es el que reacciona con el oxígeno a altas temperaturas y se transforma en dióxido de nitrógeno, ¿no? Y estas dos sustancias, cuando son emitidas en la atmósfera y entran en contacto con la humedad atmosférica, se transforman en ácidos, ¿sí? Tanto en ácido nítrico y ácido sulfúrico. Cuando se emiten a una concentración, por ejemplo, en zonas muy industrializadas o en zonas donde hay atascamiento o no hay un movimiento tanto vertical como horizontal de la atmósfera, y se emiten en gran cantidad y entran en contacto con la humedad, se transforman a estos ácidos, y si la cantidad es suficiente como para modificar el pH del agua, se provoca la lluvia ácida, ¿no? Y la lluvia ácida es cuando tenemos concentraciones de pH bastante bajos, ¿sí? Por debajo de los 5 unidades de pH. ¿Okay? Bien, esas precipitaciones se pueden dar en forma de lluvia, nieve, granizo, niebla, y normalmente la lluvia está a un pH de 5,6 o más bajo que eso, ¿no? Bueno, o sea, la lluvia normal tiene estos valores de 5,6, ¿ok? Pero la lluvia ácido está por debajo del 5, ¿no? ¿Okay? Ustedes me dirán, ¿por qué tiene 5,6 en una lluvia normal que no se considera ácida? Bien, eso se debe a que el CO2 de la atmósfera, el CO2 que hay en concentraciones naturales en la atmósfera, también al reaccionar con el agua forman ácido carbónico. Y ese ácido carbónico se encuentra disuelto en las gotas de agua, ¿sí? Y eso hace que el agua natural de lluvia tenga una característica ácida. O sea, recuerdan que ácido es todo lo que está por debajo de 7. Entonces, un pH normal
de un agua es 5,6 más o menos. Si está por debajo de esto, es consecuencia ya de concentraciones elevadas de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno que reaccionan con la humedad atmosférica y forman ácido nítrico y ácido sulfúrico. Bien, ¿cuáles son las consecuencias? Estructuras metálicas que se ven afectadas por corrosión, la superficie de los edificios, estatuas se ven alteradas, los objetos de nylon se degradan muy fácilmente, el suelo se desmineraliza cuando cambia el pH del suelo. A pH ácido, el suelo lo que hace normalmente es soltar todos los nutrientes que están retenidos en sus sitios de intercambio catiónico, se le llama, ¿no? Con pH ácido normalmente lo que hace es soltar nutrientes y entonces se pueden desmineralizar los suelos y consecuentemente degradar las aguas subterráneas por la presencia de nutrientes en las aguas subterráneas. Afecta la fotosíntesis porque afecta al tejido de las plantas por el pH, y los lagos y ríos se pueden volver ácidos, ¿no? Y en ese caso, obviamente, se ven afectada la población de peces. Otras cosas son que los suelos se vuelven pobres, el dióxido de azufre irrita la mucosa respiratoria, el óxido de nitrógeno reduce la eficacia de las defensas pulmonares, propiciando las infecciones respiratorias. Bien, estas son las consecuencias, ¿no? En Paraguay no tengo yo datos de que se haya producido alguna vez lluvia ácida, de hecho que no creo que se mida, y creo que en las estaciones meteorológicas no se mide el pH. Pero como no es un país muy industrializado, episodios de lluvia ácida son muy poco frecuentes. Bien, una última pregunta le hago acá y cerramos la clase de hoy. ¿Por qué entra dentro de lo que son fenómenos globales esto de la lluvia ácida? ¿Alguien puede responder? ¿Idea que tengan? ¿Ninguna? Bueno, es básicamente porque es decir, la lluvia ácida o la transformación del ácido del sulfuro de hidrógeno y sulfuro de nitrógeno a ácido sulfúrico o ácido nítrico no necesariamente se da en la zona en donde se produce. Entonces, por ejemplo, puede haber, qué sé yo, emisiones de ese tipo de gases en gran cantidad en San Paulo, pero la lluvia de ácido se da en el norte de San Paulo, en ciudades en donde no hay industrialización, por el movimiento justamente de la masa de aire que lleva consigo todos esos gases que fueron emitidos en San Paulo. Y por eso normalmente se llaman problemas de contaminación global. ¿Okay? Bien, ¿tienen alguna consulta que quieran hacer? En parte, yo creo que como introducción podemos cerrar esto hoy. En las clases siguientes, cuando hablemos del sistema para el control de la contaminación del aire, vamos a ver qué tipo de sistemas son los adecuados para, por ejemplo, evitar que se emitan estos gases como el sulfuro de hidrógeno y los óxidos de nitrógeno, entre otras cosas. ¿Ninguna consulta? Bueno, profe Clau, no sé si estás por ahí. Sí, estoy. Hola. Bien, no sé si, bueno, por mi parte terminamos. No sé si vos querés continuar con la clase o querés hacer una pausa con ellos para continuar. Depende de lo que digas. No, por mi parte yo tengo preparado un inicio oficial la semana que viene, así con todo ya. Yo les voy a dejar algunas lecturitas, algunos materiales en la plataforma, y la semana que viene ya empezamos con todo a partir de esas lecturas, de esos materiales. Muy bien. Entonces cerramos la clase de hoy.
Por mi parte, sí. Bueno, chicos, ¿tienen alguna consulta que quieran hacer? ¿Algo que quieran que se aclare? Y algo en cuanto a la organización de la clase, el contenido Exacto. en sí. Nada, Nada. bueno, un gusto conocerles, un gusto verles, un gusto estar presente en estas clases. Esperamos que sean lo más productivas posibles. Eh, si tienen dudas, por favor, hagan las consultas. Si quieren compartir cosas, compartan. Pueden compartir en el aula virtual o bien en el grupo de WhatsApp. Podemos hacer discusiones sobre los diferentes problemas ambientales que estamos teniendo a nivel país, que siempre es muy interesante ir discutiendo cosas. Así que estamos abiertos nosotros siempre a compartir comentarios, discusiones y que sea lo más productiva posible la clase, ¿no? Y que vayamos aprendiendo todos de todos, ¿no? Que también para nosotros esto es un proceso de aprendizaje. Antes con las clases presenciales eran mucho más interactivos, se aprendía mucho más. Sin embargo, con esta modalidad estamos intentando también que se lleve más o menos por ese camino las clases para que sean llevaderas por sobre todas las cosas, ¿no? Bien. Cerramos entonces la clase de hoy. Un gusto, como les dije, y nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos. Chao. Ay, acuérdense de ingresar con su cuenta institucional a las videoconferencias. Así, último mensaje. Así es. Vale. Chao. Chao.